Bienvenidos una vez más a Healthing, el podcast, un diagnóstico actual. En este nuevo episodio continuaremos platicando sobre las características del cáncer. Pero antes de ir más adelante, me gustaría preguntarte si ya revisaste el episodio anterior, porque platicamos acerca de cómo es que el tumor evade los mecanismos normales que dictan la muerte celular. En esta ocasión comentaremos cómo se alimentan los tumores malignos. Por si no me conocen, soy Germán Gómez, maestro en diagnóstico y genética molecular por la Universidad de Nottingham en Reino Unido. El día de hoy vengo a hablarte de la biología molecular, una ciencia que aunque pareciera muy ajena a ti, en realidad no lo es. De hecho, está contada con miles y miles de historias que poco a poco se van haciendo más familiares. Y esta es una de ellas. A lo largo de episodios anteriores te he platicado acerca de las características o hallmarks del cáncer, relatando estas características de una manera un poco más sencilla, empleando una analogía, por ejemplo, de la alberca de pelotas, en la cual he resaltado particularmente la señalización proliferativa sostenida, la evasión de supresores de tumores, que afectan directamente la diferenciación y la proliferación celular, y finalmente también la evasión de la apoptosis. A esta altura, sabemos que el tumor maligno es una estructura tisular bastante compleja que puede subvertir diferentes tipos de células. También es un hecho que el tumor va adquiriendo características que le va permitiendo proliferar de una manera bastante anormal. Pero en este punto, para que pueda suceder esto, es decir, que pueda sobrevivir y proliferar, necesitamos considerar otra cosa, otra parte, un factor muy importante. Y es que necesitamos saber cómo es que el tumor da energía para poder, o obtiene la energía para poder hacer esto. La pregunta entonces sería, ¿cómo le hace un tumor para alimentarse? Recordemos que aunque el tumor maligno ha ido adquiriendo características de proliferación y de señalización que lo han ido alejando cada vez más de aquellas de un tejido normal, al final está compuesto por células que necesitan llevar a cabo sus procesos metabólicos para poder sobrevivir. Vaya, como cualquier ser vivo, ya sea un animal o una planta o una persona completamente sana. Pero cuando hablamos de células, platicamos en un contexto en el que el alimento que necesitan las células no es un platillo en particular, sino que son nutrientes o macronutrientes conocidos también como proteínas, lípidos y carbohidratos. Para ello, quizás sea un poquito necesario que repasemos muy brevemente el proceso de digestión. Y es que cuando nosotros comemos, masticamos la comida, la deglutimos, pasa por el esófago y luego llega al estómago, donde se mezcla con jugos gástricos para empezar a reducir la comida a sus nutrientes más esenciales, como son los que ya te mencioné. Pero luego, una vez que esta mezcla llega al intestino delgado, se mezcla nuevamente con jugos digestivos que son producidos por el páncreas y por el hígado. Y en este punto también podemos encontrarnos algunas bacterias que ayudan a digerir los carbohidratos. Una vez que el intestino delgado envía los nutrientes al sistema circulatorio, este los va a distribuir por todo el cuerpo para poder hacer uso de él o bien para almacenarlo. Y es que este punto es clave porque tanto las células normales como las del tumor maligno emplean a la sangre como la vía principal para poder recibir su alimento. A la red compuesta por venas, arterias, vasos sanguíneos y capilares se le conoce como vasculatura. Algunos tumores tienen la capacidad de subvertir la vasculatura del cuerpo a fin de establecer una vía única y exclusiva para abastecerse de alimento. A esto se le conoce como neovascularización y tiene como única finalidad generar nuevos vasos sanguíneos o estimular en un lenguaje más formal, la angiogénesis. Durante el desarrollo embrionario y postnatal, unas células denominadas células endoteliales nacen y se ensamblan formando largos tubos o túneles que se ramifican muchas veces y que eventualmente dan lugar a la vasculatura.
Pero la vasculatura ya en el adulto se vuelve senescente, es decir, ya no prolifera, ya no crece, excepto cuando hay alguna cuestión, digamos, patológica, como si hubiera alguna enfermedad o algún accidente que haya provocado digamos, un corto en los vasos sanguíneos, o bien durante un proceso fisiológico, como digamos el periodo menstrual. Pero en aquellos tumores malignos que tienen la capacidad de estimular la angiogénesis, este switch en la vasculatura no es momentáneo, como si fuera un proceso fisiológico, sino que es continuo y se mantiene para siempre. A esta altura, seguramente ya te habrás dado cuenta que cuando hablamos de procesos complejos a nivel molecular, hablamos siempre de un balance de factores que son opuestos. En este caso, referente a la vascularización, tenemos factores que son pro-vascularización y factores que son antivascularización. Son proteínas que se van a unir a otras que están clavadas en la superficie de las células endoteliales. ¿Recuerdas? Son aquellas que conforman los vasos sanguíneos. Y ejemplos de esos factores son el factor A de crecimiento vascular endotelial y la trombospondina 1. VEGF es uno de los factores pro-vascularización o proangiogénicos y de hecho está regulado en 3 maneras diferentes. Hay 3 receptores de VEGF, 1, 2 y 3, pero más que adentrarnos a detalle en qué hace cada uno de ellos, más bien quiero platicarte de cómo se regulan cada uno de ellos. De estos 3 factores, 2 de ellos están regulados por hipoxia, es decir, cuando hay una falta de oxígeno en esa parte del tejido. Y no quiero que pienses que, por ejemplo, en estos artículos que puedes leer, en internet, donde te mencionan que para frenar el cáncer o ayudar a que no prolifere, necesitas tener cierta dieta o hacer cierto ejercicio anaeróbico para frenar el cáncer de alguna manera porque lo pones en condiciones que no hay oxígeno. No, me refiero a condiciones de hipoxia únicamente dentro del tejido tumoral. Te voy a explicar a detalle por qué. Bueno, el siguiente y último factor, que es el VEGF3, ese está regulado por la expresión de oncogenes, que como ya te había mencionado son genes que están mutados, pero en este caso no nada más están mutados, sino que también están sobreexpresados, es decir que las instrucciones son bastante más ruidosas de lo normal, pero aparte se expresan o se sobreexpresan de manera crónica, es decir, a lo largo de toda la vida, pero hablando nuevamente del tumor. Por el contrario, TSP o la trombospondina 1 es totalmente contraria a VEGF y por lo tanto es un factor antivascularización. Cuando el balance de nuestros factores provascularización y antivascularización se pierde, provoca que la neovascularización tumoral se ramifique de manera muy precoz en los vasos sanguíneos, lo cual provoca que haya una irrigación de la sangre errónea, enrevesada y excesiva, lo cual puede provocar microhemorragias o bien fugas en la irrigación de la sangre. Quizá lo más interesante de esto es que los investigadores en un inicio pensaban que para que hubiera neovascularización era necesario que el tumor creciera de manera macroscópica, es decir, que ya se pudiera observar a simple vista para poder provocar neovascularización. Pero investigaciones recientes han demostrado que en realidad lo que ocurre es que antes de que se pueda ver incluso el tumor, ya se están fabricando, ya se están construyendo las vías para poder alimentar a dicho tumor. Es decir, imagínate como si estuviéramos hablando que ya se están construyendo las autopistas, los caminos, las vías de acceso a un edificio que todavía no se construye. Es increíble, lo cual también vale la pena mencionar porque, de hecho, cuando hablamos de neovascularización que es errónea, excesiva y enrevesada, podemos pensar que el tumor como tal tiene una vascularización irregular. Esto es muy importante porque esto implica entonces que hay partes del tumor
que están muy vascularizadas y otras que no. ¿Por qué es irregular? ¿Qué dictamina que a una parte del tumor sí esté muy vascularizada y otra no? Quizá haya un mecanismo que regule esta parte. Los investigadores han pensado en cuál pudiera ser este posible mecanismo y de hecho hay dos posturas para platicártelo de forma muy general. La primera postura le apuesta a la sobreexpresión de oncogenes, que como te había mencionado, son genes que están mutados que van agregando poco a poco características pues de señalización y de proliferación a un tumor. Pero otros más bien sugieren que puede haber factores que en un principio están o son ajenos a la vascularización o a la angiogénesis, pero que poco a poco van cediendo sus barreras para poder estimular la vascularización. Un ejemplo de esto son los factores de crecimiento de fibroblastos o FGF. Y hablando de barreras, es muy importante aquí mencionar a los pericitos. Son unas células que están en las afueras de los vasos sanguíneos que le dan soporte mecánico y fisiológico a las células que componen justamente a los vasos sanguíneos, que en este caso son las células endoteliales. Y aunque en un principio los investigadores pensaban que la ausencia de los pericitos era justamente lo que provocaba o adicionaba a la neovascularización, en realidad han visto que tienen un papel bastante activo en la neovascularización del tumor. Quizá lo más impresionante de esto es que los pericitos, de hecho, no están solos. Son ayudados por células del sistema inmunológico, como son los macrófagos, los neutrófilos y los mastocitos. Estas células tienen dos funciones muy importantes, y es que además de andar vigilando o circular por la sangre con el fin de buscar algún patógeno que se haya podido colar, también provocan inflamación. Pero en este contexto, hablando de angiogénesis tumoral, estas dos funciones son malas, porque de hecho lo que provocan es que favorecen una especie de invasión local. Cuando hay inflamación, por ponértelo bien fácil, cuando hay inflamación, lo primero que notas es que hay un incremento de tamaño de la zona afectada. Por ponerte un ejemplo, imagínate que tienes una uña enterrada en el dedo gordo del pie. Cuando lo primero que te das cuenta es que hay dolor, pero también hay un incremento de tamaño en la zona afectada, donde tienes enterrada tu uña. Pero también hay otra cosa muy importante, y es que hay un cambio de coloración. Y ese cambio de coloración se da porque de hecho hay más irrigación de la sangre en esa zona. Quiero que tengas bien claro y presente esta palabra, invasión, porque de hecho será un factor determinante para que el tumor tenga la capacidad de empezar a desprender células, como descamarse si quieres verlo de esta manera, y que estas células que se están descamando ingresen al torrente sanguíneo y que tengan la posibilidad de incluso poder colonizar otra parte del cuerpo. Tú seguramente ya has escuchado cuál es el término designado para este fenómeno, pero lo platicaré más a detalle en el siguiente capítulo. No olvides seguirnos para saber más sobre este tema y sobre otras historias desde el ámbito de la biología molecular. Mi nombre es Germán Gómez. Nos vemos. Healthing, un podcast donde escuchamos nuestro ADN. Por Diagnóstica Internacional.